Ríos y lagos, por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Los ríos y lagos son importantes para la vida en el planeta. Mientras lees, centra tu atención en el uso que le dan animales y plantas al agua. Mientras lees, centra tu atención en el uso que le dan animales y plantas al agua. Párrafo 1. Desde lo más alto de las montañas nacen pequeños arroyos, que poco a poco se convierten en grandes ríos y desembocan en lagos, lagunas y en el mar. Gran cantidad de plantas y animales, grandes y pequeños, viven dentro del agua y en sus orillas. Los grandes árboles protegen al río de los cambios de temperatura y muchas especies se reúnen a disfrutar del clima creado por el agua. Castor. Soy el tremendo castor, con mis gigantescos dientes incisivos, que me crecen toda la vida, puedo cortar altos álamos y construir grandes presas y madrigueras en medio de los lagos. Cuando percibo peligro, me echo un clavado y doy un fuerte coletazo al agua para hacer un ruido y avisarles a los distraídos. Rana verde. Soy la delgada rana verde. Nado cuidadosamente bajo el agua y de vez en cuando salgo a la superficie asomando mis grandes ojos. Cuando una sabrosa libélula se distrae, de un largo lengüetazo, le pesco y me la engullo. Una vez que tengo la barriga llena, me subo a las hojas de una ninfa a descansar. Mirlo acuático. Párrafo 5. Vivo cerca de los ríos y arroyos de las montañas, ya que me alimento de insectos que viven en el agua. Brinco de roca en roca y me zambullo en el agua fría para atrapar a los insectos buceando. Mis plumas están cubiertas de grasa y me protegen del frío como si trajera un traje de buzo. Charrales. Somos peces pequeñitos de color plateado de los grandes lagos. Nos gusta pasearnos acompañados, ya que así nos cuidamos unos a otros de los peces grandes, de garzas y de martines pescadores. Nos alimentamos de animales minúsculos que viven en el agua y nos escondemos entre las plantas de nuestros depredadores. Ahuehuete. Soy un frondoso árbol pariente de pinos y cedros. Mi nombre quiere decir el viejo del agua, porque me encanta crecer a la orilla de ríos y lagos. De hecho, con mis hermanos formamos bosques ribereños a lo largo de los ríos. Y lo de viejo, pues sí, somos árboles centenarios. Uno de nuestros tatarabuelitos sigue vivo con más de 2000 años. Aquí abajo donde dice notes, que es notes en inglés, está la definición de cualquier palabra que posiblemente no entendieron. Las palabras son estas que tienen los números aquí atrás. Hay unas palabras y unas frases. Esta parte de aquí abajo les va a explicar. Entonces, un arroyo es un río pequeño de aguas tranquilas. Número 2 estaba aquí, que dice que poco a poco se convierten en grandes ríos y desembocan. Aquí tiene el 2, nos llevamos al 2, que dice cuando el agua de un arroyo o río llega a un cuerpo de aguas más grande y ahí se deposita. Entonces, si tienen preguntas sobre estas palabras, aquí abajo están todas las definiciones, qué significa. Pero también pueden hacer clic en el número que se aparece luego aquí abajo. Las preguntas durante la lectura son estas. En los ríos y lagos, A. Hace mucho calor. B. Se forman arroyos. C. Viven animales diversos. O D. Desemboca el agua del mar. Entonces tienen que elegir ustedes la respuesta más adecuada. La pregunta 2 dice, ¿en qué se parecen el castor y la rana verde? A. Pescan peces de río para comer. B. Utilizan las plantas a su alrededor. C. Tienen una cola que les ayuda a nadar. O D. Comen insectos que pescan en los ríos. Elijan la respuesta más adecuada. La pregunta número 3 dice,
El mirlo y los charles, A, son aves acuáticas, B, comen plantas acuáticas, C, buscan su comida en el agua o D, pasean por arroyos y montañas. Eligen la respuesta más adecuada. Y la última pregunta, la 4, dice, el ahuehuete es un árbol que A, vive poco tiempo, B, no tiene parientes, C, crece dentro del agua o D, crece cerca de los ríos. Elige la respuesta más correcta. Cuando terminan las respuestas durante el texto, como siempre, tienen como una corta prueba con 5 preguntas. La primera dice, ¿por qué en los ríos y lagos viven muchos animales? A, forman arroyos en lo alto de las montañas. B, están cerca de la desembocadura del mar. C, tienen un clima que es muy agradable. O D, hay árboles que los protegen del sol. Eligen la respuesta más correcta. Número 2. Dice, en el texto se describe que algunos animales encuentran su comida en lagos y ríos. ¿Qué enunciado revela esta idea? A. Gran cantidad de plantas y animales, grandes y pequeños, viven dentro del agua y en sus orillas, del párrafo 2. B. Cuando percibo peligro, me echo un clavado y doy un fuerte coletazo al agua para hacer ruido y avisarles a los distraídos, del párrafo 3. C. Brinco de roca en roca y me zambullo en el agua fría para atrapar los insectos buceando, del párrafo 5. O D. De hecho, con mis hermanos formamos bosques ribereños a lo largo de los ríos, del párrafo 7. ¿Cuál de estas cuatro oraciones describe que algunos animales se encuentran su comida en lagos y en ríos? Elija la respuesta más correcta. Número 3 dice, ¿en qué se parece el comportamiento de los castores y los charales? A. ¿Viven en grupos para protegerse de los peligros? B. ¿Atrapan su comida debajo del agua? C. ¿Comen plantas que crecen en los ríos y lagos? O D. ¿Se esconden entre las plantas para no ser vistos? Elija la respuesta correcta. La pregunta número 4 dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe cómo se organiza la información en el texto? A. El autor explica dónde nacen los ríos y lagos y después explica por qué son un lugar agradable para vivir. B. El autor describe cómo son los animales que viven en ríos y lagos y después explica por qué son lugares tan agradables. C. El autor explica cómo son los ríos y lagos y después describe algunos de los seres vivos que habitan en ellos. O D. El autor explica cómo son los animales que viven en ríos y lagos y después menciona cómo cuidarlos. Elija la respuesta más correcta. Y la última, número 5, ustedes la tienen que escribir la respuesta. No van a elegir una respuesta, sino que escribir en tus propias palabras la respuesta, que debe ser de un mínimo de 2 líneas. ¿Cuál es la idea central del texto? Utiliza fragmentos del texto para apoyar tu respuesta. Cuando terminen va a ver algo abajo que dice submit, ustedes lo tienen que someter y así se termina.